Finalizó la 17ª jornada en segunda división, una jornada en la que los equipos de la zona alta pues prácticamente no fallaron, mientras que los de la zona de descenso cayeron derrotados en la mayoría de los casos, a diferencia de la jornada anterior. Pasemos a hablar de lo que fueron los 11 partidos que conformaron esta 17ª fecha del calendario de la Liga Hypermotion. Comenzamos por el partido jugado el pasado viernes en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca 0, Real Valladolid 1, victoria del cuadro pucelano gracias a un gol de Monchu en la segunda parte, un gol no exento de polémica. Marcó Monchu después de mandar un penalti al palo. El propio Monchu cogió el rechazo y lo mandó para adentro. Lo que pasa es que el árbitro y el VAR estiman que el portero del Huesca rozó con la yema de los dedos del balón antes de que se estrellara en el palo, y por eso valió que Monchu marcara su propio rechazo. Al final, victoria del Valladolid, que permite al cuadro albivioleta meterse en zona de ascenso directo por lo menos hasta la noche del lunes. Ahí durmió el Valladolid en la segunda plaza hasta la noche del lunes, mientras que el Huesca, con esta derrota, pues perdió la ocasión de salir de la zona de descenso, donde continuará una jornada más el equipo alto aragonés. Vamos ahora a hablar de los partidos del sábado, que fueron 4, empezando por el duelo que en el Sardinero protagonizaron el Racing de Santander y el Villarreal B. Victoria local, victoria racinguista, 2-0 ganó el equipo dirigido de José Alberto, el filial del submarino amarillo. Un Racing de Santander que da continuidad al buen resultado obtenido la semana anterior en la ciudad de Valencia contra el Levante, y además los cántabros ponen fin a una sangría de goles encajados en las últimas jornadas. El Racing había recibido 11 goles en contra en los últimos 4 partidos de liga, así que por fin el Racing vuelve a dejar su portería a cero y suma 3 puntos importantes que le acercan a la zona de playoff de ascenso. Por su parte, el Villarreal B, pues que sigue al borde de la misma, después de ganarle al Tenerife en el Heliodoro, empate en casa con el Andorra, ahora esta derrota, el Villarreal B que se queda tan solo un punto por encima de la zona de descenso después de caer en el Sardinero. Continuamos con lo que pasó en el plantío: Burgos 0, Andorra 0. Los hijos del frío venían de nuevo a su estadio después de lograr su primer empate como visitantes en la temporada. Quería el Burgos pues hacer mejor ese punto que obtuvieron la semana pasada lejos de su estadio, pero no fue capaz el Burgos de superar la oposición del Andorra de Sarabia, que desquició por momentos a la parroquia local con ese juego de posesión tan cerca de su área, ese juego que tanto conocemos del Andorra y que a veces es difícil de contrarrestar. Burgos 0, Andorra 0, el Burgos que se queda pues con las ganas de dar continuidad a ese buen puntito que habían obtenido fuera del plantío, mientras que el Andorra con este empate se aleja 2 puntos de la zona de descenso a Primera Federación. Continuamos con el partido que nos ofrecieron en el Carlos Belmonte, el Albacete y el Real Zaragoza, en el debut de Julio Velázquez en el banquillo del equipo Maño. Albacete 1, Real Zaragoza 0, no levanta cabeza el equipo del escudo del León, que volvió a protagonizar un partido bastante gris, bastante sombrío, en el que el Albacete pues fue el equipo que mostró más ambición y que generó más ocasiones de gol. El Albacete hizo más por sumar los 3 puntos en este encuentro. Al final lo logró el cuadro castellano manchego con un gol de Quiles en las postrimerías del partido. Victoria balsámica para el Albacete, que necesitaba ya sumar de 3, mientras que el Real Zaragoza, pese al cambio de entrenador, sigue en esa mala dinámica de juego en este caso y de resultados como hace ya muchísimas jornadas. Para cerrar la jornada del sábado tenemos un partidazo en Ipurúa. Eibar 3, Levante 1, victoria del equipo armero con remontada incluida, porque el Levante se adelantó en la primera parte gracias a un buen gol de Dani Gómez después de aprovechar un error garrafal de Arvilla en la zona de defensa. Sin embargo, el Eibar empató al filo del descanso con un gol de penalti de Corpas, y ya el cuadro armero completó la remontada en la segunda mitad del Eibar, que se repone de la derrota sufrida la semana pasada en el Carlos Tartiere, mientras que el Levante acumula ya 6 jornadas sin ganar, con 4 derrotas y 2 empates en los últimos 6 partidos. El mal momento que está atravesando ahora el equipo granota no tuvo su fin en Ipurúa, mientras que el Eibar se consolida en zona de playoff de ascenso. Hablemos ahora de los 5 partidos que se jugaron el domingo, empezando por el partido del líder y el partido de la polémica de la jornada. Leganés 2, Racing de Ferrol 2, un partido en el que el equipo gallego se adelantó muy pronto en el marcador por 0-2 en los primeros minutos de partido, pero a la media hora aproximadamente llegó la jugada polémica. Sesión de David Castro para su portero cantero, mientras Dani Raba pues presionaba muy de cerca al central del equipo gallego. Pues David Castro saca la mano casi por reflejo y toca muy levemente el pecho de Dani Raba. Es un contacto que es una auténtica nimiedad, pero bueno, Dani Raba se tira al suelo y el árbitro pita penalti. Lo va a revisar al VAR y, lejos de salir de su error, porque el contacto es tan leve que es que eso no es penalti, pues reafirma al árbitro el penalti y expulsa a David Castro.
Así que salió totalmente perjudicado el cuadro gallego de esa polémica decisión. Recortó distancias el Leganés, que incluso empató antes del descanso, y ya en la segunda parte Cantero se lució en la portería del cuadro de Ferrol para pues salvar un punto para su equipo. Leganés 2, Racing de Ferrol 2. El Leganés, que continúa líder, que iba a ser lo que pasara al término de la jornada, y el Racing de Ferrol con el empatito pues se queda en zona de playoff de ascenso, pero la jugada la verdad es que es muy pero que muy polémica. Continuamos con el duelo que protagonizaron en Andúba el Mirandés y el Real Oviedo. Victoria del cuadro jabato, Mirandés 2, Oviedo 1. Y nuevamente en Andúba vimos un final de infarto. A mí me recordó cuando el Mirandés le ganó este año 4-3 al Andorra, que el Andorra pues remontó un 3-1 en el descuento, hizo el 3-3 y el Mirandés le acabó ganando. Pues en esta ocasión no tan exagerado, pero parecido. El Oviedo, que iba perdiendo desde la primera parte después de un gol de Martón para el Mirandés, pues el cuadro Carballón empató en el minuto 86, pero el Mirandés a los pocos minutos de sacar de centro, pues marcó el 2-1 y se llevó el partido después de haber encajado ese empate en la recta final. Así que Mirandés 2, Oviedo 1, el cuadro jabato que se aleja de la zona de descenso, mientras que el Oviedo ve cómo finaliza una gran racha de jornadas sin conocer la derrota. No perdía el equipo de Carrión desde el primer partido de este entrenador, cuando cayeron 0-1 contra el Valladolid en el Carlos Tartiere. Prácticamente 2 meses después volvió a morder el polvo el Oviedo, que cayó derrotado en Andúba. Continuamos con el partido que vimos en el Martínez Valero, donde el Elche tuvo que trabajar muchísimo y muy duro para imponerse a la Morevieta. Elche 2, a Morevieta 0. Los 2 goles del Elche llegaron en la recta final del partido. Bastante trabajada esa victoria del Elche ante una Morevieta que pues se mantuvo sólido y complicó la vida al cuadro ilicitano. Triunfo que permite al Elche situarse a 2 puntos de la zona de playoff de ascenso. Sigue al alza el equipo alicantino, mientras que por su parte el Amorebieta con esta derrota continuará una jornada más en zona de descenso a Primera Federación. Seguimos con el partido del Heliodoro, duelo de malas dinámicas, la de Tenerife y Cartagena, y ninguno pues rompió su mala racha. Tenerife 1, Cartagena 1, un Tenerife con muchísimas bajas. Empezó mejor el partido, pero vio como el equipo albinegro se adelantó prácticamente a la primera ocasión que tuvo, con un buen remate cruzado de Jansson para adelantar al Cartagena en el Heliodoro. Después de eso, pues el Cartagena tuvo alguna ocasión peligrosa para sentenciar el partido, no lo aprovechó, y el Tenerife, cuando todo pintaba que iba a perder en casa, pues salvó un punto con un gol de Ángel en el tiempo de descuento. 7ª jornada consecutiva del Tenerife sin ganar. Por lo menos los tinerfeños rompieron una racha de 4 derrotas consecutivas. La quinta estuvo muy cerca, y al FC, que le pasó lo mismo que en el Tartiere, mucho tiempo ganando por 0-1, y en el descuento pues encajan el gol que les priva de la victoria. No gana el Cartagena desde la jornada 4 y seguirá colista destacado con 9 puntos el equipo dirigido por Calero. Para finalizar la jornada del domingo, la victoria del Español 2-0 en Cornellá contra el Alcorcón. Segunda victoria consecutiva del Español en casa. Segunda victoria consecutiva de Ramis como técnico periquito. 2-0 ante el Alcorcón. El cuadro alfarero, que no pudo repetir la machada de Pucela o de la Romareda, por ejemplo, cayó derrotado y continuará en zona de descenso. El Español, con este triunfo, se afianza en la 4ª plaza de la clasificación. Para cerrar la jornada, el lunes, el Sporting de Gijón, que luchaba por recuperar la zona de ascenso directo que el viernes le había arrebatado el Valladolid. Pues el Sporting luchó por ella y la mantuvo. Sporting de Gijón 2, el Dense 0, en un partido pues muy disputado, sobre todo en la primera parte, donde el Sporting se adelantó con un gol de Gaspar Campos después de que la pelota tocara en un defensa y despistara al guardameta Zubiagurra. Llegó así el 1-0. El Dense tuvo ocasiones claras en la primera parte, 2 de Juan Tortullo y 1 de Soberón para lograr la igualada. No fue así. Y bueno, en la segunda mitad el Sporting jugó mejor que en la primera, maniató más a su rival y logró el 2-0 por medio de Yuca, un golazo después de una asistencia de Hassan, que se vio el descanso y se marcó un partidazo, al igual que Yáñez en la portería de un Sporting de Gijón que conservó la segunda plaza y puso fin a la racha de 7 jornadas sin perder con las que llegaba el Eldense al Molinón. La clasificación después de 17 jornadas queda encabezada por el Leganés, líder en solitario, 36 puntos, 4 más que el segundo clasificado, que es el Sporting, con 32, mismos puntos que el tercero, que es el Real Valladolid. Cuarto el Español con 31, quinto el Eibar con 30, sexto cerrando la zona de playoff el Racing de Ferrol con 28, y muy cerquita Racing de Santander con 27 y Elche con 26. Y por abajo, 18º marcando la zona de permanencia, está el Villarreal B, que tiene 17 puntos a 1, 19º el Huesca con 16, más abajo con 14 la Morevieta, y el Alcorcón cierra la tabla con 9, el Cartagena, que es colista. Pues esa fue la jornada 17 en segunda división. ¿A ti qué te pareció? Coméntalo, dale me gusta y hablemos del fútbol de plata.